Le damos la bienvenida una vez más aquí hoy día en el Talmud, en estas enseñanzas en el Talmud sobre una serie navideña. De aquí hasta el 25 de diciembre estaremos nosotros dando una enseñanza sobre el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Ahora, también préstame, por favor, tengan mucha paciencia porque tenemos un montón de construcción aquí, hay un montón de ruido y intenta de ignorarlo, por favor. Bueno, hemos estado estudiando el por qué nació Cristo, por qué Él nace en esta época que estamos celebrando, que se nombra navideña o las Navidades. Muy bien, en ese caso, te recuerdo que hemos estado estudiando en Hebreos capítulo 2. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 2, por favor, y del versículo 9 al 18, por favor, únese conmigo, vamos a leer la palabra juntos, mis hermanos. Yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas. Depende de qué versión usted tiene, sígueme el hilo, por favor. Ahora, ¿por qué nació Jesús? Ahora, todo el mundo comprende que nació. Pero la pregunta es, ¿por qué? Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra, porque el problema que nosotros enfrentamos, mis hermanos, es que la tradición, la cultura, el sistema económico habla del mall, del árbol navideño y de comprar los regalos y un sinfín de cosas. Mira, yo no confío en lo que me dice el país, lo que me dice la tradición, lo que me dice la cultura, ni siquiera lo que dice la iglesia. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Vamos a leer Hebreos capítulo 2, por favor, del versículo 9 al 18, juntos, por favor. Pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús coronado de gloria y honor a causa del padecimiento o sufrimiento, dice, de la muerte, para que por la gracia de Dios probará la muerte por todos. Porque convenía que aquel que para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto, por medio de los padecimientos del autor o sufrimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Y otra vez, yo en Él confiaré. Y otra vez, he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Versículo 15. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. ¿Por qué? Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañe, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Perdón. Versículo 18. Pues, por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Perdóname. Ahora, te recuerdo que estuvimos hablando la última vez y quiero que vea que en ella hay 5 cosas en esta escritura que estamos hablando, ¿no? Que Jesús fue porque Él murió. Ahora, la razón que sabemos que por qué Él nació es porque tenía que morir. Ese fue el propósito, que casi nunca se nos relata a nosotros en esta época navideña. Mira. Hay 5 cosas que Jesús fue porque Él murió. Mira, primero, Él fue nuestro sustituto.
2. Segundo, el capitán o el autor de nuestra salvación. Número 3 o tercero, nuestro santificador. Cuarto, nuestro conquistador de Satanás. Y quinto, el quinto lugar aquí es él es nuestro sumo sacerdote comprensivo. Mira, todas estas 5 cosas fueron los objetivos de Jesucristo cuando Él llegó a nacer con el propósito de morir. Él llega a ser nuestro sustituto. Él llega a ser el autor o el capitán de nuestra salvación. Él llega a ser nuestro santificador. Él llega a ser nuestro conquistador de Satanás. Él llega a ser nuestro sumo sacerdote. Ahora, Él no podría ser ninguna de estas cosas si Él no muriera. Así Él nació para morir. Ahora, primeramente, vamos a notar que Él llegó a ser nuestro sustituto. Ahora, vamos a estacionarnos aquí, nos vamos a parquear aquí en versículo 9, Hebreos capítulo 2. Miren lo que dice la palabra aquí. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte o el sufrimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Ahora, quiero que tú notes, por favor, que dice principiando versículo 9, pero vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior. ¿Para qué razón? ¿Para qué razón? Y señalados por qué cosa. ¿Cómo es que nosotros sabemos? Nosotros hacemos esas 2 preguntas, ¿no? Dice, ¿para qué razón? Y señalados por qué cosa. Que Él fue hecho un poco inferior a los ángeles. Bueno, por el sufrimiento de la muerte. Coronado con gloria y honor por la gracia que Dios probara muerte de cada hombre. Eso es lo que está diciendo aquí, nada. Ahora, aquí hay la primera y la mayor razón por qué Jesús vino. Él vino a morir. Mira, Él vino a morir por cada hombre. En otras palabras, Él vino como un sustituto, ¿no? En el Antiguo Testamento dice, citando Ezequiel, el alma que peque ese morirá. Ahora, la razón por qué viene es porque tú y yo, después de la caída de Adán y Eva, ¿no? Ahora, nosotros, ¿no? Somos nacidos con la naturaleza pecaminosa. La única cosa que nosotros vamos a hacer es pecar. Somos expertos en pecar, aunque lo negamos, pero aún en la negación estamos mintiendo, estamos pecando. Pero mire bien. Nosotros, por nuestra naturaleza, somos pecaminosos, ¿no? Y somos pecadores, ¿no? Ezequiel dice esto. Abre su Biblia en Ezequiel capítulo 18, versículo 4, por favor. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Mira lo que dice aquí en versículo 4. Dice, he aquí todas las almas son mías. Tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son. El alma que peque, esa morirá. Dios está en el cielo, Él puede ver la humanidad y por su naturaleza van a pecar. La única opción que ellos tienen es morir, ¿no? Dios tiene que venir a intervenir de lo de afuera, de lo exterior a lo interior de este mundo. Mira. Ahora, el apóstol Pablo dice la misma cosa utilizando otras palabras. Él dice que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte, ¿no? Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 23. Y en Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, ¿no? El don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora el pecado, por la virtud, ¿no? De la justicia de Dios, se castiga ¿con qué? Con la muerte. Luego, si peco, voy a morir. Punto. Si tú y yo pecamos, vamos a morir. Si llevo mi propio castigo y si llevo voy a morir, ¿no?
perdón, si llevo mi castigo, muero, ¿no? Muero en tres formas. Sin Cristo, hablando. Yo muero en la forma físicamente, espiritualmente y eternamente. Estoy frito. Y estoy condenado al infierno interno sin Dios para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Y Dios miró al mundo y Él vio a los hombres, ¿no? Él se fija de su trono que esta cosa no va a funcionar para la humanidad, ¿no? Él vio a los hombres que iban a morir a causa del pecado. Y dijo a causa de su amor que no lo permitiere, ¿no? Y que no lo iba a permitir, ¿no? No permitir, mis hermanos, que no permitiere que todos los hombres mueran en su pecado. Voy a enviar a alguien a llevar su castigo para morir por su muerte. Y así llegó Jesús. Ahora, el problema es que nosotros vemos a Jesús como un bebé en un pesebre, debajo de un arbolito en el mall, ¿no? Y dice, nació Jesús, ay, qué lindo. Pero nadie discute que Él ha nacido. Más bien, ¿sabe qué? Yo he hablado con varios ateos que reconocen que Jesús murió porque históricamente está registrado que sí, que Él nació, ¿no? Ahora, que Él es Dios y que Él murió por nuestros pecados, eso lo rechazan, pero todo el mundo sabe que Él nació. Esa no es la pregunta, la gran pregunta es, ¿por qué nació? Mira, así llegó Jesús, llegó a ser mi sustituto, llegó a ser su sustituto, llegó a ser nuestro sustituto, y cuando fue clavado en la cruz murió por mí y murió por usted, murió por nosotros. Ahora, Él murió mi muerte, Él murió su muerte, Él murió nuestra muerte, pagó mi pena, pagó su pena, pagó la pena de todos nosotros. Note, esa es la única alternativa que Dios tenía. ¿Acaso Él te castiga? Y por tu pecado, y a mí por mis pecados. Y eso es un castigo eterno en el infierno. O bien, Él sustituye, ¿no?, a alguien en nuestro lugar y pagan nuestra pena. Y eso es precisamente, es exactamente lo que Jesús vino a hacer. Y ser nuestro sustituto. Ahora, imagínense que estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad. El Hijo Divino de Dios. Dios en la carne. Esta época navideña es la celebración de la encarnación, de esa gran doctrina que Dios se hizo hombre. Mira, que se humilló a sí mismo. Vino a la tierra a morir mi muerte y me proveyó un escape del infierno interno. Eso es lo que Él hizo por todos nosotros. El pecado se convirtió misma en pecado, ¿no? Mira, la vida, mira hermano, murió perfecto, se convirtió en el castigado. Y no porque lo merecía. No. Porque, mira, sino porque merecía Él. No. Y Él fue mi sustituto. Él no lo mereció. Mira. Ahora yo quiero que ustedes observen en este versículo. Ahora te dije que nos vimos estacionar aquí en capítulo 2 de Hebreos, versículo 9, ¿no? Ahora, hay 5 cláusulas que detallen su sustitución de la muerte y quiero verlos. En Hebreos capítulo 2, versículo 9, vamos a revisar. Hay 5 declaraciones aquí que yo quiero que tú veas. Vamos a comenzar en el versículo 9, Hebreos capítulo 2. Pero vemos que aquel que fue hecho por un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús,
coronado de gloria y honor y a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. La primera cláusula dice que vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Ahora, esta es una verdad absolutamente fantástica. Jesucristo, por toda la eternidad pasado, por toda la eternidad presente y por toda la eternidad futura, no era y no es y nunca será otra vez inferior a los ángeles. Mira, Él es su propia, en su propia esencia, como Dios superior a los ángeles. Mira, no sé si usted se da cuenta. Se da cuenta que el nacimiento es una sentencia de muerte. Cuando tú y yo nacemos en esta tierra, estamos sentenciados a morir. Mira, si te das cuenta, y piénsalo bien conmigo, de que el nacimiento es una sentencia de muerte, a menos que Cristo te encuentre y te salve. Porque si Él no te encuentra, no te salva, tú estás sentenciado a morir. Ahora, guarda su lugar aquí en Hebreos capítulo 2, voltea la página a la izquierda y vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 4 y 5. Hebreos capítulo 1, versículo 4 y 5. Mira lo que dice. Okay, en el versículo 5 del capítulo 1 de Hebreos y en el versículo 4 del capítulo 1 de Hebreos dice esto. Vamos a leer primeramente en versículo 4. Siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Wow. Cristo, según lo que estamos leyendo aquí, ¿no? Es por naturaleza mejor que los ángeles. Y esto es demostrado por la actitud de Dios hacia Cristo. Perdón. Quiero que lo vea. Quiero que vea la actitud del Padre a Cristo. Mira lo que dice en versículo 5, por favor. Hebreos capítulo 1, versículo 5 dice: ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás, hijo mío eres tú, y yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Mis hermanos, por favor, Dios nunca le dijo eso a los ángeles, nunca. Dios se lo dijo a su Hijo Jesucristo. ¿Quién era mejor que los ángeles? ¿Quién? Porque en versículo 6, en este mismo capítulo 1 de Hebreos, dice: y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. ¡Wow! Es mejor que los ángeles. Sigue el siguiente versículo 7, por favor. Y de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Los ángeles son espíritus que ministran. Pero en versículo 8, bajo el Hijo dice esto: tu trono, oh Dios, es para siempre y para siempre. Lee el versículo 8, Hebreos capítulo 1. Pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Wow. Mira esto. Ahora, en ese mismo capítulo, mira lo que dice en versículo 13. Hebreos 1, versículo 13. Mira lo que dice: pero ¿a cuál de los ángeles le ha dicho jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A quién otro ángel le dijo eso? Ninguno. Ningún ángel.
Dios nunca le dijo eso a cualquier ángel. Mira, Jesucristo es mejor que los ángeles por su propia naturaleza. Él es Dios. Ahora, mire lo que dice, vamos a rezar Hebreos capítulo 2, versículo 9. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Mira lo que dice la palabra aquí. Mire. Pero vemos, ¿no? Porque aquí en versículo, yo quiero enfocar algo aquí en versículo 9. Mira lo que dice. Pero por poco tiempo fue un poco inferior a los ángeles, ¿no? Dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús coronado de gloria y honor. Ahora, mira, date cuenta de lo que estamos hablando aquí. El creador de los ángeles, la cabeza de los ángeles, Jehová de los ejércitos, quien antes de su encarnación había sido adorado por los ángeles, dice, por un poco fue hecho inferior a los ángeles. ¿Por qué? ¿Con qué razón? ¿Con qué propósito? ¿Pero cómo es posible? Bueno, por el bien nuestro, por el bien suyo, por mi bien, por el bien nuestro. Hombres pecadores, rebeldes, viles, malvados, que no quisieron a Dios y no conocían a Dios. Por esa razón lo hizo. ¿Y para quién? Para nosotros. Y por el bien nuestro, Cristo fue hecho un poco inferior a los ángeles. ¿Pero por qué nació Jesús? Con este propósito. Mira, ¿ves? El hombre, a ver si lo pongo en estos términos. El hombre no pudo obtener el dominio que perdió por él mismo, y Jesús tuvo que llegar al nivel del hombre. So, Jesús tiene que bajar al nivel de hombre, ¿no? ¿Qué nivel es eso? No sé si lo ha pensado. ¿A qué nivel estamos hablando? El nivel pecador, para levantarlo a su nivel. Y así Jesús fue hecho un poco inferior a los ángeles. Regrese conmigo. Hechos capítulo 2, versículo 9. Mira bien. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús coronado de gloria y honor, a causa, subrayar esa parte, a causa del padecimiento de la muerte, a causa del sufrimiento de la muerte, marque, subrayar ahí, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Ahora, la segunda declaración, te recuerdo que dije que hay 5. La segunda declaración que quiero que vea en este versículo nos dice algo más sobre su sustitución. Dice, a causa del padecimiento de la muerte. Así nos lo dice en este versículo. Ahora, la palabra a causa es en griego la palabra día, no el día de hoy, deletrado igualmente D-I-A, ¿no? Día. Y esta palabra es utilizado en muchos casos diferentes y en formas diferentes en el griego, ¿no? Aquí puede significar a través de o por. Y tomo que dice, lo tomo que dice si se leería así de esta manera. Dice, este es el significado principal. Jesús fue hecho, mira el versículo, Jesús fue hecho un poco inferior, a menor que los ángeles, a través del sufrimiento, a través del padecimiento de la muerte o por el sufrimiento de la muerte. En otras palabras, la mayor prueba de que Cristo era inferior a que los ángeles fue que Él murió. Dice, hermano, no entiendo cómo es posible. Bueno, a ver si puedes captar este concepto. Ahora es cierto que fue hecho inferior a lo que estamos leyendo aquí en versículo 9, ¿verdad? Que fue hecho inferior a los ángeles. ¿Con qué propósito? Para morir. Mira,
También es cierto que se le hizo más bajo que los ángeles y que se muestra a nosotros porque murió. Mira, esta palabra día o causa, ¿no? Aquí lleva el peso del por qué. Esta es la razón, el por qué. Ahora, ¿qué quiere decir con eso? Solo esto. Jesús hizo algo, escuchen bien. Jesús hizo algo que ningún ángel puede o nunca será capaz de hacer. ¿Y qué es eso? Morir. Mira, Jesús vino. Él vino a esa tierra para hacer algo que no pueden hacer ángeles. Yo sé que ustedes han visto un montón de películas en Hollywood y van al teatro y van a la película, mi hermano, y han visto un montón de programas en el televisor, en la televisión, y que los ángeles están muriendo. Un momentito. Y eso es Hollywood. Esas son las películas. Mira. Jesús vino a esta tierra para hacer algo que los ángeles no pueden hacer. Jesús vino a morir. Los ángeles no pueden morir. La muerte está reservada para el ser humano. Mira, está reservado para los mortales. Y cuando Jesús murió, demostró más allá de una sombra de duda de que hecho para un poco de tiempo fue hecho inferior a los ángeles. Y ahí está el punto. Cuando nosotros estamos leyendo aquí en versículo 9, pero vemos aquel que fue hecho por un poco, está hablando por un poco de tiempo, es algo cronología, periodo de tiempo. Mira, por favor, observe por favor, que dice que el sufrimiento de la muerte o el padecimiento de la muerte, ¿no? Cuando Jesús murió no era solo un paso suavecito, mis hermanos. No. Fácil de este mundo. No. Fue atroz, agonía y tortura en la cruz. Sufrió su muerte. Mira, te recuerda que Él fue formado por la segunda persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, y tomó 9 meses en el vientre de la madre, ¿no? Mis hermanos, como tú y yo, pero era un cuerpo distinto, porque ¿qué otro cuerpo posiblemente pudiera sufrir el castigo eterno, perpetuo de todos los pecados de la humanidad? Solamente Cristo. Y sabes que ninguna criatura es capaz de esto. Solo Jesucristo puede ser sustituto, mis hermanos. Ser nuestro sustituto. Tenía que ser alguien que era totalmente hombre para pagar la pena del hombre y totalmente Dios. Tener la victoria sobre la muerte tenía que ser la combinación perfecta de Dios, de Dios total y hombre total. Ahora, Cristo llevó a cabo un trabajo que fue muy superior a los de los ángeles. Emprendió, se puede ponerlo así, emprendió un trabajo que ningún ángel nunca podría hacer, más allá de su capacidad, y aún para hacerlo, fue inferior a los hombres y superior a los ángeles. Ya. Y más bajo que los ángeles son los hombres. Aquí están los ángeles, Cristo es superior, y aquí abajo están los hombres. Ahora, y Cristo fue al mismo tiempo superior a los ángeles en su poder, menos que los ángeles en su humillación, la combinación perfecta. Regresamos, Hebreos capítulo 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara muerte para todos, por todos. Mira, vamos a continuar con esto
en la próxima sesión de la razón por qué Cristo nació.